Hola, para el video de hoy les quiero enseñar a hacer esta bonita bolsa. Los materiales que vamos a necesitar será malla de plástico o plastic canvas, como ustedes la conozcan, número 7, lana gruesa de 4 milímetros de grosor y una tijera. Para comenzar vamos a cortar las piezas de malla. Esta será la parte de enfrente y vamos a cortar una segunda exactamente igual para la parte de atrás de la bolsa. Esto mide aproximadamente unos 13 centímetros y hacia arriba unos 15 centímetros y medio, pero cada uno calcula el tamaño que vaya a necesitar. Luego vamos a cortar las piezas de los lados. Ya yo las tengo listas. Estas las van a cortar de la misma altura y el ancho, pues el que ustedes gusten. En mi caso son 4 centímetros y medio. Para el fondo es el ancho de la bolsa y el mismo grueso de los lados. Vamos a cortar 2 piezas para los lados, una pieza para el fondo y 2 piezas grandes para formar la parte del frente y la parte de atrás. Para las asas, aquí las tengo listas. Cortamos 3 líneas hacia arriba, le damos la altura, cortamos el espacio en el centro y hacemos la forma. Si no la quieren de esta forma, la pueden hacer de otra. Ahora tomamos la aguja lanera y la hebra de lana. Comenzamos dejando el punto que está en la esquina, este cuadro, y tomamos este. Pueden hacer las líneas más gruesas, más delgadas, como ustedes gusten. Nada más que tienen que contar los espacios para que les quede exacto. Pasamos la hebra hacia abajo. Tomamos en el que le sigue, en la parte de abajo, y en el que le sigue, en el costado. Vamos dando las puntadas. Tomamos el próximo y el que le sigue en el costado. Vamos a utilizar 5 espacios en total. Ya tenemos el de la esquina, 1, 2, 3 y 4. Nos quedaría solamente uno para terminar la primera línea. Utilizamos 5 espacios. Debemos de contarlo para que todos nos queden de la misma forma. Ahora vamos a comenzar hacia arriba, ya no vamos hacia los lados. Entonces tomamos en línea recta. Aquí donde terminamos el último punto vamos a ir a estar línea recta hacia arriba, y el borde pues siempre nos mantenemos en el borde. Tomamos este punto, pasamos la aguja y el de la esquina. Es bien fácil. Volvemos en línea recta hacia arriba el punto y el de la esquina. Y ya va formándose la primera línea. Así vamos a estar haciendo todo esto hasta que lleguemos al último punto en la parte de arriba. Cuando lleguemos al final ya no tenemos puntos aquí en el costado, pero sí tenemos en este lado y debemos de terminarlo. Tomamos ese, entonces el de la parte de encima. Tomamos el siguiente y el otro que le sigue en la parte de encima. Y el último. Siempre nos va a quedar un cuadro vacío y al inicio también. Vamos a darle una segunda pasada para que nos quede mucho más firme y no se suelte. Lo giramos hacia la parte de atrás y metemos la aguja por dentro de todas las hebras. La sacamos. La apretamos y cortamos. Y ya no se ve. Ahora volvemos a comenzar la segunda. Es exactamente igual. Saltamos el primer espacio y empezamos en el siguiente. Tomamos este y en línea recta hacia arriba. Dejamos un trozo en la parte de atrás, el de abajo y el del costado.
Ya tenemos 2, 3 y 4. Contando el que está vacío son 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos en línea recta hacia arriba, haciendo esto mismo hasta que lleguemos al final. Así vamos a hacer con todos hasta terminar. Una vez completamos ya toda la malla, así es como nos quedó. Así es por la parte de adentro, queda exactamente igual. Si gustan lo pueden dejar de esta forma porque se ve muy bonito. O también colocarle una hebra de color en el centro para resaltar. Tomamos el punto, este que dejamos sin tejer, pasamos la hebra y siempre dejamos un trozo en la parte de atrás. Pasamos en el siguiente. Volvemos el que le sigue en la parte de arriba y luego al lado. Esto será todo lo que vamos a hacer. Sacamos la aguja hacia arriba y en el punto que está al lado hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Así vamos a completar toda la línea hasta que lleguemos a la parte de arriba. Cuando lleguemos a la parte de arriba, metemos la aguja por dentro de la hebra, cortamos e iniciamos con la siguiente hasta cubrir todas. Una vez hemos terminado todas las líneas de color negro, ya está listo. Ahora vamos a comenzar a unirlo. Lo pueden hacer en el orden que ustedes gusten, pero vamos a comenzar con un lado. Estos lados nos quedaron con 4 cuadros en vez de 5. Aquí tenemos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. En este solamente 4 porque es más pequeña la tira. 1, 2, 3 y 4. Pueden unirlo con el color naranja o con el mismo color negro, como ustedes gusten. Yo lo voy a estar uniendo con color negro. Pasamos en el primer espacio y en este. Lo volteamos del lado del revés y le hacemos un nudo. Este trozo que nos queda lo vamos a ir escondiendo por dentro. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Tomamos el siguiente cuadro en este lado y lo pasamos hacia este. Vamos al de atrás y lo pasamos al del frente. Vamos al de atrás y lo pasamos hacia el del frente. Nada más nos aseguramos de que estén correctos, de que no se nos mueva. Debe coincidir el cuadro del frente con el de atrás. Así vamos a ir haciendo hasta que lleguemos a la parte de abajo. Cuando lleguemos a la parte de abajo, colocamos el fondo, lo unimos primero de este lado y después del otro. Y así vamos a ir haciendo con todas las piezas. Una vez hayamos armado ya toda la bolsa, así nos quedó. Ahora no vamos a cortar la hebra porque la vamos a utilizar para hacer el borde, pero antes vamos a colocar las asas en esta forma para ir tomando el borde y al mismo tiempo el asa. Deben de calcularle más o menos dónde es el centro. Aquí tenemos 3, 6, 7 líneas, entonces habría que dejar más o menos la misma cantidad. Ahí nos quedan bien, queda como una línea y media hacia un lado, una línea y media hacia el otro. Pues vamos haciendo todo el borde. Seguimos en esta parte sin cortar. Cuando lleguemos a ese espacio, pasamos los dos al mismo tiempo, el asa y también la parte de la bolsa. Damos todas las puntadas, continuamos, cosemos la otra y así. Giramos, damos la vuelta y cuando lleguemos al otro lado, cosemos la otra. Una vez terminamos de coser las asas, así es como se ve. Ya está lista. Así nos queda por la parte de adentro. La podemos usar de esta forma o también la pueden decorar con alguna flor de las que ya yo les he enseñado a hacer. La pegan en un costado en combinación con la bolsa y estaría completamente lista. Ya lista, así será como nos habrá quedado.
Las podemos hacer en diferentes tamaños y combinaciones, tanto para usar como para regalar. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no están suscritos al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.